En la encuesta sobre si debería hacer un directo enseñando los primeros pasos para After Effects o hacer mejor un video bien elaborado, el claro ganador fue el de hacer una transmisión en vivo. Pero hubo un comentario que me pareció la mejor opción para este caso, y consiste básicamente en hacer este video bien elaborado con todo el show y luego hacer una transmisión para responder a todas sus dudas, por si acaso de repente algo no les haya quedado claro. Así que sin más que decir, empecemos con este plus. Vamos al After. Bien, lo primero que tenemos que ver aquí en el programa es la interfaz que tiene. Todas las ventanas que vamos a ir viendo a lo largo de esta experiencia. Lo primero aquí, la ventana de proyecto, que es básicamente donde podremos abrir o insertar todos nuestros medios de videos, audios, imágenes, o sea, todo lo que vamos a usar para nuestra composición. Y para poder importar los archivos hasta nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer, bueno, hay bastantes métodos. El primero es simplemente dándole doble clic aquí en un espacio libre. Entonces se abrirá la ventana y básicamente podemos añadir todo lo que es audio, video, imágenes, incluso hasta también archivos que vienen de la misma suite de Adobe como Photoshop e Illustrator. Vamos a poner por ejemplo ahorita una X, le damos a importar y listo, tenemos aquí nuestro archivo. Otra manera es simplemente ir aquí donde dice archivo y buscamos justamente la opción que dice importar y nos da aquí dos opciones: importar archivo o importar varios archivos. Esto obviamente dependerá de si vas a importar solamente uno o varios, y de igual manera tenemos el mismo resultado. Y la otra manera, que es personalmente la que uso yo siempre, es simplemente teniendo abierto nuestro explorador, venimos y simplemente arrastramos el video hacia la ventana del proyecto y entonces se importa. Ahora, luego de tener aquí nuestra ventana de proyecto, también tenemos otras ventanas como son de la línea de tiempo, la previsualización, los efectos. Para poder ver más o menos cada uno de estos, primero vamos a crear una nueva composición, que tenemos aquí, como ves, dos opciones. Uno que está bastante claro, que dice acá nueva composición. Le damos clic y se abre esta ventanita donde simplemente ponemos el nombre de la composición y podemos poner aquí nuestras dimensiones, los fotogramas por segundo, el tiempo que va a durar. Pero también tenemos otra opción, que es simplemente darle clic a este simbolito y nos da exactamente la misma opción. Y ahora, si de repente no sabes todas estas opciones o no tienes idea de cuánto puede ser el ancho de tu video o todo eso, lo otro que puedes hacer es simplemente arrastrar el video base o el video madre, no sé cómo quieras decirlo, y lo arrastramos hasta este mismo simbolito y entonces no se abre ya la ventana, sino que simplemente el programa lo que hace es ver las capacidades o los detalles que tiene este video y básicamente crea una composición con esas propiedades. Y bien, ahora teniendo ya nuestra composición, podemos ver las otras ventanas, que son por ejemplo esta, que es la de la propia composición, que básicamente nos muestra lo que estamos haciendo en la línea de tiempo. O sea, si yo muevo esto por acá, básicamente lo veo aquí. Y aquí también tenemos lo que es la previsualización, que obviamente es para previsualizar nuestro video. Y podemos ir también fotograma a fotograma, o con esta opción que tenemos para ir literalmente hasta el último fotograma. De igual manera para ir al inicio. Es como para poder navegar en la línea de tiempo. Lo otro que tenemos también es este panel de efectos y ajustes preestablecidos. Básicamente aquí tenemos un montón de subcarpetas donde tenemos un montón de efectos que, bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Y ahora, junto con el panel de efectos, si nosotros ponemos un efecto cualquiera, por ejemplo vamos a ponerle aquí una corrección de color que sea CC Toner, le ponemos, automáticamente se nos va a abrir esto que es el control de efectos, bueno, los controles de efectos, que básicamente nos ayuda a, pues un poco lo que dice, ¿no? A controlar los efectos. O sea, por ejemplo, aquí tiene lo que son las altas luces. Esto va a depender ya de el efecto que se ponga, porque cada efecto tiene sus propios manejos. Esas son como las ventanas más prioritarias en todo esto, al menos para poder hacer efectos visuales. Ahora vamos a ver lo que es la creación de elementos, que podemos hacerlo de dos maneras. Uno, y es lo que normalmente se suele hacer, es darle clic derecho o aquí o en un espacio libre aquí. Básicamente aquí donde dice nuevo podemos crear lo que es texto, sólido, luz, cámara, objeto nulo. Bueno, acá tenemos toda una lista, ¿no? Entonces por ejemplo vamos a crear un nuevo texto y adivina para qué sirve. Para poner texto. Estoy todo loco. Ahí está. Loco. Y bueno, cuando abres lo que es la herramienta de texto, se nos abre también una ventana más. Se abre automáticamente donde podemos ver lo que es el tipo de letra, los colores, la dimensión, un poco lo que es el espaciado, que bueno, aquí no se nota. Si le pongo enter por ejemplo, aquí sí se va a notar. Luego también tenemos lo que es el espacio entre letras. Y bueno, aquí hay varias opciones que son de carácter. Y aparte también se abre lo que es el párrafo, o sea, para poder poner, no sé, alineado a la izquierda, al centro, a la derecha,
o para mover un poco lo que son las sangrías. Pero bueno, ya eso es tema de texto que ya yo supongo que debes saber un poco. Ahora cerramos esto, vamos a eliminar lo que es el texto y vamos a ver lo siguiente, que es crear un nuevo sólido, que es lo que regularmente se usa en After Effects. Para crear un nuevo sólido, ahí está, nos da la opción de ponerle el color y ponerles las dimensiones. Y bueno, obviamente también el nombre, que yo en lo personal no le cambio el nombre, pero por un tema de organización yo te recomendaría que sí le cambiaras el nombre dependiendo de para qué lo vas a usar. Por ejemplo, si yo voy a usar esto para poner partículas, pues le pongo aquí partículas. Ahí está. Y automáticamente va a tener las dimensiones de la composición. Entonces, normal. Escogemos un color cualquiera. Bueno, esto también depende de para qué lo vayas a usar. Y ya, aceptar. Y se genera un nuevo sólido. Vamos a quitarle visibilidad. Y ahora vamos a ver otra nueva creación, otro nuevo elemento, que es el de luz, por ejemplo. En luces también tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, aquí que tenemos qué tipo de luz va a ser. Si es una luz concentrada, luz de punto, luz de ambiente. Estas opciones ya las puedes ir viendo por tu propia cuenta para ir probando. Y también igual le puedes cambiar el nombre y le puedes poner la intensidad. En fin, le damos en aceptar. Y ahora la cosa es que justo me salió este mensajito que las luces funcionan solamente con objetos 3D. Y como en este caso no tenemos objetos 3D, pues estamos poniendo una luz nomás porque sí. Ahora, sigamos con la creación. Vamos a ver también lo que se puede crear, que es una cámara, que obviamente también funciona en base a objetos 3D. Y todos tienen básicamente la misma opción. Podemos crear y todos como que van más o menos ahí de la mano. O sea, les puedes poner el nombre, les puedes cambiar sus parámetros y ya una vez que lo configures bien, le das en aceptar y se genera el objeto. Entonces de la misma manera también tenemos lo que es capa de ajustes, capa de formas, objeto nulo. Que bueno, por ejemplo, el objeto nulo, lo que pasa con esto es que no tiene cuerpo, por así decirlo. O sea, es un objeto transparente que solamente nos sirve para poner información en él. O sea, esto no se ve, no se puede poner efectos tampoco. O sea, se le puede poner efectos, pero al final es por gusto porque no le afecta en nada. Bueno, la cosa es que este objeto no tiene visibilidad, simplemente sirve para poner información. Lo otro que se puede agregar también es una capa de ajustes. Una capa de ajustes básicamente ajusta los clips que estén abajo de la misma. O sea, por ejemplo, si yo le pongo un efecto a que sea, ya, ahí está, tritono. Tiene un efecto puesto. Está en la capa de ajustes, pero afecta a todos los que están por debajo de la capa de ajustes. O sea, si yo quito, por ejemplo, si pongo la capa de ajustes abajo del video, el video no se va a ver afectado. Entonces, para eso sirve la capa de ajustes. Lo que sea que pongamos ahí, un efecto, lo que sea, se va a aplicar a los que estén abajo de ella. Y bueno, ya para terminar con la capa de formas, simplemente sirve para dibujar formas. Es como un grupo y al momento que vas creando más objetos, como que se van creando más capitas, ¿ves? Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. Y cada uno tiene sus propios parámetros, no sé, trazado, transformación, o sea, puedes mover su posición también. Bien, con esto terminamos lo que es la creación de elementos. Ya pudiste ver que podemos crear un montón de cosas. Ahora vamos a ver lo que son las herramientas, que es básicamente toda esta barra que está por aquí. Lo que es selección, manito, todo. La primera, la que siempre vas a estar usando, la de selección. Por obvias razones, ya sabes para qué sirve, para seleccionar. Si tenemos más objetos, por ejemplo aquí tenemos también un objeto nulo, lo podemos seleccionar y mover. Es como lo básico, ¿no? Ahora, la manito simplemente sirve para movernos en el espacio, en el entorno de trabajo. Y aquí la lupa, pues obviamente sirve para ampliar lo que es el espacio de trabajo, para poder acercarnos, ¿no? Si mantenemos la tecla Alt, vemos que se convierte de un más a un menos y nos alejamos ahora. Pero ahora, estas tres herramientas se pueden acceder fácilmente simplemente teniendo aquí la herramienta de selección. Y por ejemplo, ahí estás viendo que estoy manipulando el zoom con la ruedita del ratón. Y presionando la misma rueda del ratón podemos movernos, podemos desplazarnos de aquí para allá, podemos acercarnos, movernos, alejarnos. O sea, con la misma rueda del ratón podemos tener activas esas opciones. O lo otro que puedes hacer es simplemente, por ejemplo, al momento de querer desplazarte, mantienes presionado la tecla espacio y ya como que se activa temporalmente la mano. Y cuando sueltes, vuelve otra vez a lo que es la selección. Las otras herramientas que tenemos aquí sirven para manipular lo que son de repente algunas propiedades de los objetos que tengamos seleccionados. O sea, por ejemplo, esta de rotación, ya por su propio nombre creo que sabes para qué sirve, ¿no? Para rotar. Y siempre la rotación va a ir de acuerdo al punto de anclaje que tenga el objeto. Si este punto estuviera en esta esquina, entonces giraría en esa esquina. Vas a ver ahorita a lo que me refiero. Vamos a dejar un rato la herramienta de cámara por un lado y vamos a ver esta que es la herramienta panorámica trasera. Vamos a quitar visibilidad un momento esto y ya, la herramienta panorámica trasera lo que sirve es para mover
el punto de anclaje del objeto. Y por ejemplo, si yo le pongo aquí, ahora vamos a la rotación y todo gira en torno a ese punto de anclaje. Y no solamente la rotación, sino también la escala. Ves que si yo, da igual por donde lo jale, siempre se cambia siguiendo ese punto de anclaje. Y ahora las otras herramientas que tenemos aquí, por ejemplo la de rectángulo, que no es solamente rectángulo, sino que también tenemos lo que es rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella. Estas herramientas juntos con la de la pluma, lo que sirve es para crear máscaras. O sea, si yo, por ejemplo, vamos a hacer una forma aquí medio extraña. En el momento en el que cierre esta máscara, básicamente lo que pasa es que se muestra nomás lo que está en el interior y se borra lo que está en el exterior de la máscara. Y no solo funciona con la pluma, sino también con, por ejemplo, el rectángulo. Ves que estoy alterando el video. O sea, básicamente para eso sirve lo que es la herramienta pluma y la herramienta de formas. Que bueno, acá tendremos un montón de formas. Bueno, un montón, 5. Pero acá tenemos pues las formas. Por último también tenemos estas herramientas. Que por ejemplo, estas 4 se pueden usar solamente en esta ventana, la ventana de capa. Ahorita estamos en la composición y por ejemplo si yo quiero pintar, no me deja, no puedo. Y justamente aquí dice, utilice las herramientas pintura, pincel tipo rotoscopia. O sea, estas herramientas solamente se pueden usar en el panel de capa. ¿Y cómo entramos a la ventana de capa? Simplemente dándole clic a la capa a la que queramos entrar. Vamos a darle doble clic y nos lleva aquí. Y ahora sí, como ves, ya tengo la herramienta en mi poder. Y ya con eso puedo pintar. Y ahora, esta herramienta, por ejemplo, viene con un efecto y aparte también abre lo que es un panel. Un par de paneles, por ejemplo, pinceles y pintar. Si vamos a pintar, por ejemplo, podemos cambiar el color de nuestro pincel. Podemos hacer que sea más grande, más pequeño. También tiene sus propios parámetros que ya si quieres puedes ir experimentando y jugando con esto. Lo otro que tenemos también es, al igual que en Photoshop, tenemos la herramienta del tampón de clonar. Y por ejemplo, funciona igual que en Photoshop. Le das un clic presionando la tecla Alt, das un clic aquí, y entonces ya podemos clonarlo a este lado. Puedes ir usando estas herramientas fotograma a fotograma para lograr efectos personalizados. Ya por último también tenemos lo que es el borrador, que sirve pues para borrar. Es cosa de que vayas experimentando con estas 3 herramientas dependiendo de lo que quieras hacer pues. Y ahora en este mismo panel de capa podemos usar lo que es la herramienta de rotoscopia, que ya lo hemos usado en este canal, básicamente para poder seleccionar una parte del video. O sea, si nosotros pintamos así como estás viendo, básicamente el programa lo que hace es buscar los segmentos o los sectores que he pintado y según el contraste que tengan hace como una selección. Y por ejemplo, si yo vuelvo otra vez a la composición, lo que ha hecho es borrarme el fondo. Esta técnica es muy usada justamente para lo que dije, para quitar fondos de un video o para seleccionar de repente algún objeto en específico que queremos tener ahí visible. Y bueno, la última herramienta que tenemos es esta que parece un pin, que es básicamente la herramienta de posición de marioneta, que sirve, mira, vas a ver lo que pasa si le doy un clic a un punto. Se genera un efecto que es de posición libre y se genera también un punto en nuestra composición, o bueno, mejor dicho, en la capa. Y si ponemos, por ejemplo, vamos a poner aquí más puntos así, un poco a lo loco. ¿Para qué nos sirven estos puntos? Para poder manipular justamente como si fuera una marioneta. Podemos mover los puntos y hacer que se mueva a nuestro antojo. Ahora, esta herramienta consume bastante memoria, así que para que puedas manipularlo en tiempo real, lo que puedes hacer es bajarle la resolución aquí. De completo puedes bajarle a tercio o a cuarto. Esto no afecta para nada el resultado final, o sea, cuando lo exportes va a salir normal, sino que para poder trabajar en tiempo real lo podemos poner en cuarto y ves que se va a ver un poco pixelado, pero es para quitarle un poco de trabajo a la computadora y que podamos manipularlo como queramos en tiempo real. Y está en tu creatividad lo que puedes hacer con estas herramientas. Ahora vamos a ver un poco lo que es el tema de la animación en After Effects. Cada capa tiene sus propios paneles. Por ejemplo, si yo abro aquí en la capa del video, tiene lo que es audio y lo que es transformar. Pero todos funcionan básicamente algo parecido o similar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el punto de anclaje, que ya te expliqué que es justamente este punto donde se ancla el video. Y ahora para animar de repente la posición o la escala, lo que podemos hacer es simplemente ir al punto donde queramos que inicie la animación. Por ejemplo, ya vamos a ir al segundo 1 y vamos a activar lo que es el reloj, pongamos a ver, de posición y de escala. Y hay rotación también. Entonces avanzamos, por ejemplo, hasta el segundo 3, animado lo que es posición, ya vamos a moverlo para allá. La escala, podemos aumentarla también o reducirla, ya vamos a reducirla, ahí.
Y la rotación, pues con la herramienta de rotación vamos a girarlo, por ejemplo, así. Y entonces desde un punto hasta el otro, o sea, de un fotograma clave a otro fotograma clave, ocurre la animación. Y esto es algo que vas a ir haciendo no solamente con posición a escala, sino también de repente cambiando colores, cambiando la posición exacta de un destello o X cosas. O sea, en After Effects hay un montón de efectos y herramientas que funcionan de esta misma manera. Y ahora, con esto que te estoy diciendo también viene a tallar un poco lo que son los atajos para las distintas opciones. Por ejemplo, yo antes lo que tuve que hacer es abrir primero aquí, luego abrir lo que es transformar y entonces por fin poder ver cada opción de transformación del video. Pero por ejemplo, si queremos abrir rápidamente, por ejemplo, la posición, presionamos la tecla P de posición, pues, y sale posición. Si queremos la escala, presionamos la S. En estos momentos estarás viendo una imagen de algunos atajos que suelo usar yo para estas opciones. No solamente para esto, sino también para herramientas. Otra cosa también muy importante son los modos de fusión de las capas. Por ejemplo, vamos a poner un video de este Dust Wave 1, que es básicamente una especie de polvo yendo hacia la cámara. Lo acomodamos bien. Es más, vamos a acomodar también un poco el video porque está chueco. Entonces, tenemos ahí los dos videos. Los modos de fusión son estos que dice acá, justamente modo. Y si de repente no lo tienes activado, tienes que apretar aquí donde dice conmutar definidores y justamente dice modos para poder verlos. Entonces, por ejemplo, a la primera capa o a la capa del polvito le podemos cambiar de modo, por ejemplo, a pantalla. Entonces lo que hace el modo pantalla es quitar todos los negros que tenga esta capa. Ahora podemos poner también en modo añadir, que lo que hace es darle un pequeño brillo también. O sea, aparte de quitarle el negro, lo que hace es ponerle un poco de brillo. Y entonces así tenemos un montón de opciones también que puedes ir probando para ver cuál puedes usar en tu efecto. Por ejemplo, este de multiplicar lo que hace es lo contrario. En lugar de quitar los negros, mantiene los negros y lo que quita son las partes claras. Esto es muy importante también para poder fusionar y poder crear efectos así bien chulos. Ahora vamos a ver un poco lo que es el tema de las máscaras, ¿ya? Vamos a crear primero un nuevo sólido. Le vamos a poner un color claro para poder notarlo en la composición. Vamos a poner acá prueba de máscara. Máscara. Ahí está. Para crear una máscara, como ya te expliqué, tenemos aquí dos columnas de herramientas. Primero lo que es pluma y lo otro que es las formas predeterminadas del After Effects. Por ejemplo, podemos poner una elipse y la forma que se dibuje es la máscara. Y es básicamente lo que te ayuda a decidir qué vas a mostrar. O sea, lo que está dentro de la máscara se muestra y lo que está fuera, pues obviamente se quita. Esto funciona un poco como conjuntos. Si recuerdan su clase de matemáticas, los conjuntos al momento de cruzarse de repente pueden ocurrir distintas cosas en ese cruce. Y esas opciones están aquí en la pestaña de máscaras. Al momento de crear una máscara, automáticamente se abre esta opción, que es la de máscaras. Y cada máscara tiene también sus propias propiedades. Cada máscara tiene sus propiedades. Ya, por ejemplo, lo que es el trazado, que es básicamente la forma que tiene. Tenemos el calado, que es la dureza de la máscara. Por ejemplo, si yo me acerco y le pongo esto en completo, tenemos ahí una máscara bien definida, pero si subo el calado se hace más suave. Luego tenemos la opacidad de la máscara, que es como la transparencia, y por último tenemos la expansión de la máscara, si queremos que salga de sus horizontes o de repente que se haga más pequeña, no sé. Tenemos estas opciones de máscara y funciona igual en cualquier capa, cualquier video, las máscaras funcionan igual. Y también tenemos en las máscaras, como quiere decir, también su modo de fusión entre máscaras. Por ejemplo, esta máscara está sumando, o sea, todo lo que esté dentro de la máscara se va a agregar a lo que se vea aquí. Pero si por ejemplo yo pongo aquí restar, lo que hace es eliminar lo que está dentro de la máscara. Vamos a poner en sumar y por ejemplo, esto funciona también como por jerarquías. La máscara que está por debajo afecta a la que está por arriba. Por ejemplo, esta máscara está sumando, ¿no? Si nosotros ponemos esto, restar, va a restar lo que ya está en esta máscara. Se va a quitar todo esto. Y por ejemplo, si ponemos aquí abajo donde dice intersecar, lo que hace es básicamente mostrar simplemente la intersección entre las máscaras. Y esto también funciona con fotogramas. O sea, si yo quiero, por ejemplo, animar esta máscara, su trazado. Estoy aquí con este fotograma clave. Voy hasta el segundo uno y puedo manipular, por ejemplo, esta máscara que se ponga así, que se deforme un poco y que se achique. Ahí está. Entonces, desde este punto a este punto ocurre la transformación. Ya, ahora vamos a ver lo que es el tema del traqueo. Es una ventana que también se suele usar bastante, que no viene abierta por defecto. O sea, si tú tienes el After Effects abierto, no te sale la ventana de traqueo. Entonces, para poder mostrarlo hay varias maneras también. Concretamente voy a decirte dos. La primera es aquí ir a la ventana La primera es ir aquí al menú ventana y simplemente vas a buscar la que dice rastreador. Si estás en una versión en inglés, creo que dice tracker o tracking, o sea, algo de track.
Pero bueno, ya, se abre esta ventana y tenemos aquí varias opciones, pero ves que no podemos usar nada, es prácticamente porque no tenemos ninguna capa seleccionada. Entonces, para poder usar esta ventana, vamos a hacer la otra opción que tenemos, darle clic derecho al video, vamos aquí donde dice rastrear y estabilizar, y tenemos aquí lo que es rastreador de cámara, estabilizador y rastrear movimiento. Estas dos opciones, la de rastrear cámara y la de rastrear movimiento, es la que se usa con el rastreador, así que vamos a abrir esta que dice rastrear movimiento. Ahora sí se nos habilitaron las opciones. Como ves, si tenemos solamente activada la posición, tenemos un punto de traqueo. Voy a explicar primero lo básico de esto y luego te explico lo que es la rotación y escala. Con esto simplemente podemos ubicar este cuadrito en un punto específico. Lo que se recomienda siempre es que ese punto tenga contraste. O sea, por ejemplo, aquí tenemos lo que es rayas por aquí, rayas por allá. O sea, tiene que tener contraste porque el programa tiene que anclarse a algo que tenga textura, porque si no hay textura, entonces se confunde, se bloquea y se mueve en distintas posiciones y no es lo que queremos. Pero vamos a hacer un pequeño rastreo aquí de ejemplo, ¿ya? Le damos aquí al play y analizar. En este pequeño fragmento de tiempo ya hizo el seguimiento. Justamente por eso es que en algunas producciones, si van a usar un fondo llano, lo que hacen es ponerle cruces para poder usarlos justamente en esta ventana, que es la de rastreo. Y ahora, de la misma manera, funciona lo que es la rotación. Pero cuando activamos la rotación, automáticamente se nos abre otro punto de rastreo. Y básicamente para poder ponerlo, por ejemplo, esto aquí, y si le doy a play, ahora me rastrea dos puntos diferentes. Pero lo que está haciendo en realidad es ver también, siguiendo por ejemplo esta línea, rastrea lo que es la rotación que hay entre estas dos. Por ejemplo, si esta línea se hubiese movido más para acá, entonces la rotación también iría para ese lado. Y ahora, otra cosa también es la escala. Esta ya es un poco más compleja y no solamente usa lo que es las posiciones de ambos para ver la rotación, sino que también, dependiendo de cuánto se alejen uno del otro, mide la escala. Por ejemplo, si esto se aleja, el programa entiende como que se está agrandando el objeto. Y si esto se unen lo más posible, el programa entiende que se está encogiendo. Y bueno, una vez que tengas la información aquí, puedes aplicarla en algún objeto que ya esté en nuestra composición. Vamos a ir acá donde dice editar destino y se nos abre esta ventana. Y bueno, aquí elegimos a dónde queremos mandar la información. Ya vamos a poner en nulo 2, le damos en aceptar y ahora sí podemos aplicarlo. Al momento de aplicar se nos abre esta ventanita que nos dice dónde queremos aplicarlo, en qué dimensiones. Bueno, en este caso vamos a ponerlo en ambos. Aplicamos y ya ves que el nulo no solamente ha recibido la información de la posición, sino también de la rotación y de la escala. Entonces así es como funciona esta ventana del rastreador. Y ahora para terminar con esta masterclass, para terminar con este pequeño tutorial, el objeto nulo nos sirve, como ya te dije, como información, ¿no? Recibe solamente lo que es la información, o sea, no tiene cuerpo, no se ve nada, simplemente guarda información. ¿Para qué? Para que podamos aplicarla en otro objeto. Por ejemplo, si nosotros creamos un nuevo sólido, ya vamos a ponerle traqueo. Tenemos un nuevo sólido. Si nosotros arrastramos, por ejemplo, el sólido, tenemos aquí lo que es una pantalla de enlaces que tiene esta espiral. Si jalamos esta espiral hasta el objeto nulo, entonces el sólido va a seguir siempre lo que pase con el nulo. O sea, la información que tiene el nulo se la va a transmitir hasta el traqueo. Ya ves que, por ejemplo, ahí se mueve junto con el nulo, ¿ves? Con eso sería como que todo lo básico que puedes ir viendo en After Effects. Igual te invito a que puedas experimentar con cada opción, con cada panel, para que puedas ir experimentando y también para que sepas cómo funciona cada uno de ellos. Para poder ya ahora sí por fin terminar esto, vamos a ver aquí lo que son los efectos, que no voy a explicar cada uno, que sea. Estos efectos se aplican dependiendo de qué se quiere lograr. A lo que quiero llegar es que puedas ir experimentando también, no solamente con las herramientas y con los paneles, sino también con los efectos. Esto es cosa de ir probando y jugando como si fueras un niño en el parque, en la arena. Jugar con todas las opciones que tengas y ver a dónde llegas. Un dato plus: si tienes una animación así que vaya de un lado para otro y quieres darle como que un desenfoque de movimiento, o sea, para que se vea desenfocado si va rápido, puedes apretar aquí como tal definidores y modos y vas a presionar en estos circulitos, que es básicamente la opción que te dije, desenfoque de movimiento. Es un pequeño truco. ¡Hemos terminado!
Espero que se me haya entendido. Traté de enfocarme en enseñarles lo que necesitan para hacer efectos visuales. Pero igual las herramientas son las mismas. Así que nada, espero que les haya quedado todo bien claro. Y si tienen alguna duda, anótenla para el directo que haré en unos días. Estén pendientes a la actividad del canal. Ya no tengo más que decir. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita y nos estamos viendo en el próximo directo o en un próximo video. Depende de lo que salga primero. Sigamos siendo creadores y creativos, chicos. Recuerden que Dios los ama y que nunca los va a dejar solos. Yo soy Mattmaker. ¡Chao! Ya no tengo más que decir.